Imagina convertir tus deseos más profundos en realidad simplemente alineando tus pensamientos y emociones. ¿Qué pasaría si la clave para realizar milagros estuviera escondida en enseñanzas antiguas que ahora están siendo redescubiertas? Este video revela cómo la unión entre la mente y el corazón puede activar fuerzas poderosas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las oraciones a menudo quedan sin respuesta? ¿Estás listo para descubrir el secreto detrás de los verdaderos milagros? El Evangelio perdido de Tomás es una poderosa pieza de literatura antigua, considerada por muchos como la que contiene las palabras auténticas de Jesús, enseñando cómo usar el poder de las emociones humanas en nuestras vidas. Este Evangelio sugiere que para liberar la fuerza de la matriz divina en nuestras vidas, primero debemos entender cómo funciona. La ciencia moderna ofrece información sobre cómo funciona la matriz divina, pero una comprensión profunda de cómo nos comunicamos con ella proviene de nuestro pasado, cultura e historia. Es un conocimiento transmitido por quienes a lo largo de los siglos han aprendido y dominado este lenguaje. El lenguaje espiritual mencionado en el Evangelio de Tomás es universal y trasciende diversas tradiciones religiosas, entre ellas el budismo, el hinduismo, el cristianismo y los sistemas de creencias precristianos. Todas estas enseñanzas comparten la idea de un campo de energía universal y de que tenemos la capacidad de conectarnos con él a través de un lenguaje específico. Un antiguo fragmento del Evangelio de Tomás, escrito en letras griegas unos 300 años después de la época de Jesús, ofrece valiosas pistas. Este documento nos muestra la importancia del sentimiento en la práctica espiritual. Los monasterios budistas del Tíbet enseñan que el sentimiento es la esencia de la oración. Debemos sentir como si nuestras oraciones ya hubieran sido respondidas. Este concepto resuena en textos del antiguo Egipto que se conservaron antes de ser editados a lo largo del tiempo. Para quienes estén interesados en explorar estas instrucciones, el versículo 106 del Evangelio de Tomás, disponible en la biblioteca de Nag Hammadi, ofrece una visión clara. En este versículo Jesús dijo: «Cuando hagáis de los dos uno, seréis hijos del hombre. Y cuando dices montaña, muévete de aquí, se moverá». Las enseñanzas contenidas en estas palabras ofrecen una comprensión profunda de cómo utilizar nuestros sentimientos y emociones para conectarnos con la matriz divina. Tal como enseñaron Jesús y otros grandes maestros espirituales, el Evangelio perdido de Tomás proporciona profundas perspectivas sobre el poder de unir pensamiento y emoción. Según este Evangelio, cuando el pensamiento y la emoción se convierten en una sola fuerza, se pueden lograr resultados extraordinarios. En el versículo 106, el texto menciona que al unir el pensamiento y la emoción, es posible lograr hazañas increíbles como decirle a una montaña que se mueva, y ésta se moverá. Este concepto se refuerza nuevamente en el versículo 48, que dice: «Si los dos hacen las paces en esta casa», en este contexto, casa o templo es una metáfora del ser humano. Jesús estaba enfatizando que el verdadero poder reside en la armonía entre el pensamiento y la emoción dentro de nosotros. Cuando estos dos elementos están en equilibrio, podemos ejercer un poder transformador. Sin embargo, el Evangelio no solo afirma la importancia de esta unión, también señala la necesidad de comprender cómo se lleva a cabo. La sabiduría contenida en los textos antiguos sugiere que el verdadero arte de pedir no está simplemente en las palabras pronunciadas, sino en el lenguaje del corazón. La antigua Biblia cristiana, por ejemplo, contiene el pasaje que dice: «Pide y recibirás». Pero una comprensión profunda de esta enseñanza revela que la petición debe hacerse de una manera específica, entendida por el campo de la matriz divina. Este campo no responde a palabras superficiales, sino a la energía que emite el corazón. El corazón humano es una poderosa fuente de ondas eléctricas y magnéticas que constituyen el verdadero lenguaje reconocido por el campo divino. Por eso, para que nuestra petición sea concedida, debemos aprender a comunicar nuestros deseos e intenciones a través de este lenguaje energético y emocional. Esta comprensión se alinea con las enseñanzas de diversas tradiciones espirituales de todo el mundo,
donde se enfatiza constantemente la importancia del sentimiento profundo y la intención clara. Por lo tanto, al unir el pensamiento y la emoción y comunicarnos con el campo divino a través del lenguaje del corazón, accedemos a un poder transformador que puede manifestar nuestras intenciones más profundas. Cuando generas en tu corazón el sentimiento de que tu oración ya ha sido respondida, se crean ondas eléctricas y magnéticas que atraen la respuesta deseada. Este concepto se reitera en la Biblia, específicamente en la versión King James, en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Sin embargo, la versión que tenemos hoy es una edición condensada y editada de los textos originales. La versión conocida dice: «Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo concederá». Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Esta versión omite dos frases cruciales que indican cómo hacer la petición de manera eficaz. Durante el siglo IV, cuando se revisaron y editaron muchos textos, se eliminaron estas frases. Volviendo al arameo original, una nueva traducción revela estas partes faltantes, lo que proporciona una comprensión más completa y poderosa. La traducción del arameo original revela un significado más profundo. Todo lo que pidas directamente desde dentro de mi nombre, te será dado. Hasta ahora no lo has hecho porque, al pedir con la voz, no lo has hecho correctamente. Las partes esenciales que se omitieron en la versión editada piden sin motivo oculto y déjate envolver por tu respuesta. Déjate envolver por lo que deseas para que tu alegría sea completa. Estas frases ofrecen una guía clara y poderosa. Destacan que no se trata solo de verbalizar una petición, sino de sumergirse por completo en la sensación de que tu deseo ya se ha cumplido. Sin intenciones ocultas, crea una conexión más profunda y auténtica con el campo energético universal, facilitando la manifestación de lo que deseas. Esta práctica de visualización y sentimiento es más que una técnica espiritual. Es una forma de alinear tus energías internas con el campo energético universal. Al hacerlo, creas una resonancia entre el deseo y la realidad, facilitando la manifestación de la petición. Este principio es reconocido en diversas tradiciones espirituales y se considera un elemento central en la práctica de la oración y la meditación. La clave para pedir y recibir, como se describe en los textos sagrados y las enseñanzas de los grandes maestros, es unir profundamente pensamiento y emoción. Siente que tu deseo ya se ha cumplido y vive inmerso en esa realidad. Este es el camino para transformar las intenciones en realidades tangibles. Cuando te comprometes plenamente con lo que deseas, es cuando tu pensamiento y tu emoción se fusionan. Piensa en la curación de un ser querido y siente el amor de ese pensamiento. Esta unión es el lenguaje que reconoce el campo energético. Pedir sin motivos ocultos. ¿Qué significa esto? Pedir sin juzgar, sin tener en cuenta lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Esto es exactamente lo que nos dicen las enseñanzas budistas. Pedir sin juzgar, sin ego, sino con el corazón. Estar inmerso significa sentir como si el deseo ya se hubiera realizado. Si esto suena religioso porque es un concepto bíblico, considere las ideas del filósofo Neville Goddard en su libro El poder de la conciencia, que afirma lo mismo. Debe convertir su sueño futuro en un hecho presente. Asumiendo la sensación de que su deseo se ha cumplido, actúe como si ya hubiera sucedido. El canto Wasa, que se traduce como «ya se hizo», tiene sus raíces en las tradiciones curativas tibetanas y chinas. Este canto se utiliza en prácticas espirituales y terapéuticas para afirmar la realización inmediata de un deseo o intención. En estas tradiciones profundamente arraigadas en el Tíbet y China, los cantos como el Wasa ayudan a alinear al practicante con la energía del momento presente, facilitando la manifestación de los resultados deseados. Cuando los practicantes cantan mate, que significa ahora, enfatizan la importancia del momento presente. No dentro de un año, un mes o 5 minutos, sino ahora. En el mundo cuántico se cree que la realidad física responde al lenguaje que entiende. Y al sentir y afirmar que el deseo ya se ha realizado,
se crea una resonancia que facilita la manifestación inmediata. Las tradiciones budistas destacan la importancia de la calidad de los sentimientos. Las tradiciones judeocristianas ofrecen orientación sobre cómo cultivar y aprovechar plenamente estos sentimientos. Cuando combinamos estas enseñanzas, queda claro que la verdadera transformación se produce en el corazón, no en la mente. Es fundamental sentir que la oración ya ha sido respondida, libre de juicios y egoísmo. Sentir el resultado deseado como si ya fuera una realidad presente es la forma más eficaz de manifestar nuestras intenciones. En lugar de centrarnos en las dificultades o barreras presentes, debemos concentrar nuestra atención en el resultado final, viviendo la emoción del deseo cumplido. Esta práctica alinea nuestros pensamientos y emociones con la realidad que queremos crear, haciendo que la manifestación sea más poderosa y efectiva. Al hacer esto, nos comunicamos con el campo energético universal de una manera auténtica y profunda. Esta alineación de pensamiento, emoción e intención crea una resonancia que facilita la realización de nuestras intenciones, llevándolas del plano mental al mundo físico. Si este video te pareció lógico, escríbelo en los comentarios. Tu despertar de conciencia te desea un día lleno de magia. Nos vemos en el video de mañana. Mucha luz y amor.